Frecuencias Digitales, un programa creado desde el Parque Biblioteca Presbítero José Luis Arroyave, San Javier. Tecnología, proyectos Maker, comunicación digital y temas de interés. Infórmate y sé parte de esta nueva experiencia. Dejamos atrás un año lleno de retos y cambios que han influido en nuestras vidas. Intentamos mejorar, dar lo mejor y con ayuda de herramientas digitales logramos afrontar las situaciones que incluso nos hicieron repensarnos. Esta vez queremos conocer la experiencia de María Paula Restrepo y Daniel Tobón, mediadores de lectura del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, que hicieron parte de la virtualización de los clubes de lectura conformados desde el Parque Biblioteca. Al liderar estos grupos, se encontraron con diferentes situaciones, temáticas y experiencias que pusieron a prueba sus cualidades y conocimientos. Ellos nos contarán sus aciertos y vivencias en este proceso. De manera inicial, ¿nos podrían compartir cuántos grupos estaban acompañando y cuáles fueron las temáticas? Bueno, te saludo Mateo, saludo a María Paula y a todos los que nos están escuchando. Bueno, teníamos varios procesos, teníamos el Club de Lectura Bestiario, el Club de Lectura de Literatura Colombiana Cartografías Imaginadas, que estaba a cargo de María Paula. Yo tenía un taller de escritura que se llama Álgebra de Estrellas. Y bueno, y también fuimos creando actividades en el proceso. Creamos un club de literatura, se llamaba Maestros del Terror y la Fantasía. Trabajamos estos autores que han trabajado la ficción de terror, la fantasía, ciencia ficción y bueno, también trabajamos en diferentes generaciones de contenido, ¿cierto? Generamos podcasts en los Nobel en voz alta, también grabamos videos recomendando libros, obras literarias y bueno, y algunos de los clubes virtuales también llegábamos a hacer presentaciones por Facebook en vivo. Bueno, esas fueron como algunas de las actividades y estrategias virtuales. ¿Cómo creen que las personas perciben la lectura desde la virtualidad? Bueno, yo creo que la experiencia de la lectura cambia significativamente cuando uno tiene un libro en la mano a cuando uno está enfrente de un computador o de un iPad o de otros medios que ya son digitales. Pues el libro, cuando uno lo puede sentir, cuando lo puedes tocar, yo creo que te da una experiencia más íntima. Y bueno, me dirán a mí que soy de pronto muy conservadora, pero creo que la experiencia de la lectura cuando se tiene el objeto material al frente permite como una interacción más cercana. Desde la virtualidad es muy diferente. Por ejemplo, digamos, yo tengo ciertos fetiches con los libros. Yo cada que estoy leyendo un libro me hago cosquillitas con las páginas. Y si tú ves, todos mis libros están arrugados en el borde porque yo me hago cosquillitas con los dedos. Y es una experiencia que no se puede desde la virtualidad, ¿cierto? Claro que igual también leer desde la virtualidad tiene unas ventajas pues que son maravillosas. Te permite llevar el libro a todas partes sin encartarte, puedes tener el celular y la lectura a la mano, puedes acceder muy fácil a un montón de materiales que pues si los tuvieras físicos no podrías cargarlos todo el tiempo. Entonces la virtualidad también tiene como ciertas ventajas. Yo creo que son dos experiencias diferentes, no una mejor que la otra. Sí, yo también voy con la línea de María Paula de ese sentido romántico de tener el libro en las manos, de olerlos. Por ejemplo, a mí me gusta también tener los libros físicos en mi biblioteca personal y a veces me pongo a mirar los que he leído, los que, cierto, como que cuál seguirá. Mientras que si tuviera que bajar en una lista de archivos virtuales no sería lo mismo. Sin embargo, pues digamos que cambio de forma de promover la lectura, de enseñar la escritura. Teníamos que buscar lecturas virtuales que pudieran llegar, compartírselas con facilidad a los participantes de los clubes y de los talleres. Entonces pues también era un reto bonito perderse uno en la red y encontrar autores nuevos. Entonces bueno, también es una experiencia significativa porque también le permite a uno ver qué está ya montado en la red, ¿cierto? Y no solamente, bueno, muchas veces siempre esos autores con dominios de que el libro tenga dominio público que podemos encontrar, pero creo que también hay muchas personas publicando de ahora y montando en redes sociales. Entonces bueno, también se vuelven una forma de ser un explorador de la virtualidad para encontrar el material de lectura y dárselo a conocer a los participantes. En medio de esta experiencia romántica que nos habla María Paula, ¿cómo cambia la experiencia
de leer cuando deja de ser un ejercicio individual y pasa a ser colectivo? Pues yo creo que la lectura siempre, en primera instancia, es una experiencia individual, ¿cierto? No importa que uno la haga en el club de lectura, con más gente, o que la haga uno solito en la casa, pues primero eso pasa por el individuo, ¿cierto? Pero yo siento que leer te tiene que transformar, ¿cierto? Y eso siempre va a ser en primera instancia individual. Vos con el libro, vos enfrentándote a las palabras del autor, a lo que te interpelen en tu propia vida, y así estemos 5 leyendo el mismo libro juntos en un club, a cada uno lo va a interpelar diferente, cada uno va a pensarlo de manera diferente. Entonces en esa medida pues igual siempre está el ejercicio individual. Pero es bonito cuando se hace pues con otras personas que están leyendo el mismo libro que vos, porque precisamente podés mirar esas otras perspectivas del libro. Pues un libro son muchos libros y hay muchas posibilidades que se abren de una misma página. Entonces es muy bacano cuando alguien que está al lado tuyo tiene un conocimiento que a lo mejor te ayuda a entender mejor el texto, o alguien te cuenta una experiencia que asoció a partir de lo que acabo de leer. Entonces yo creo que lo más bonito y lo que me parece a mí más significativo de la experiencia colectiva de la lectura es esa posibilidad de la conversación y de enriquecer todavía más mi propia lectura y mi propia experiencia con el libro. Eso es muy bonito y no sé, poder compartir los fragmentos que a uno le parecieron muy bellos y encontrarse con que de pronto al otro el mismo fragmento también le pareció brutal, pues es muy bonito, es un compartir que de verdad hace que se enriquezca mucho la experiencia de leer. Bueno, y también pienso que sumado a eso, la posibilidad que tenemos nosotros de promover la lectura ha hecho que el acto de leer haya dejado de ser tan individual y pensemos como en, bueno, qué libro le gustará a ellos. Entonces yo creo que nosotros todo el tiempo estamos pensando en este cuento les va a gustar, este poema les va a gustar. Entonces yo creo que en ese aspecto esa individualidad se empieza a romper un poquito y empezamos a pensar en el gusto del otro y en, bueno, si esto me gustó, ¿por qué se los voy a poner a leer a ellos? Y yo creo que ellos también podrían llegar con esa expectativa de, bueno, si ellos me pusieron a leer esto, debe ser por algo. Y eso es lo que se genera ya luego en las discusiones, en las conversaciones habrá algunos a los que no les gustó algo, pero ese punto de vista es fundamental porque es lo que de verdad retroalimenta la lectura, también la escritura misma, ¿cierto? Nosotros escribimos en el taller de escritura para nosotros mismos, a partir de nuestras vivencias, de lo que queremos expresar en nuestra obra literaria, pero luego se lo compartimos a los demás participantes y cada uno tiene esa opinión. Y asimismo también ocurre con las lecturas que les ponemos a leer. Hay una intención detrás, ¿cierto? No solamente es el tema que se está trabajando, sino, bueno, ¿por qué me pusieron a leer esta obra? Y ya luego incluso cosas que uno de pronto vio en esa lectura y que disfrutó, el lector del taller y del club encuentra algo diferente y también se vuelve en una lectura colectiva que nos nutre todo el tiempo nuestras propias lecturas. Muy bien, hablando sobre el pensar qué lectura llevarle a los usuarios y a los participantes, hablemos de retos. ¿Cuál es el principal reto de liderar grupos de lectura y escritura en un contexto de la virtualidad? Bueno, definitivamente nos tocó reinventarnos y correr a la virtualidad para seguir ese contacto. Al principio pues fue la novedad, ¿cierto? Todos querían buscar la forma de que nos siguiéramos encontrando, de que siguiéramos compartiendo lecturas, que de alguna forma esa encerrona que nos hizo la pandemia no nos terminara de aislar por completo, sino que pudiéramos estar en contacto con las personas con las que nos reunimos aquí cada 8 días. Y bueno, pues al principio varias personas participaron pues de forma muy activa. Yo creo que el principal reto es mantenerlos atentos, manejar también los estados de ánimo, ¿cierto? Hubo personas que de pronto en la virtualidad no respondían de la misma forma porque se sentían abrumados con todo lo que estaba pasando, mientras que hubo otras que querían estar ahí porque esto era lo que los sacaba de la rutina, lo que los hacía pensar en algo completamente diferente a la realidad actual. Entonces ese fue uno de los retos. Luego viene el reto que yo creo que le pasó también a todos los profesores del país, y es que sus estudiantes sí tuvieran las herramientas para trabajar, ¿cierto? En el caso del taller de escritura nos trasladamos a WhatsApp. En oportunidades usamos Hangouts, Meet, videollamada, pero yo creo que en WhatsApp, por lo menos en el taller de escritura, fue lo más democrático que encontramos. Casi todos, yo creo que todos están en WhatsApp en el taller de escritura,
y era la única forma pues como en la que podían estar todos, así no tuvieran un buen internet o la cámara buena con micrófono. También los videos por Facebook en vivo también permitían pues que pudiéramos estar en contacto. Pero yo creo que el gran reto es mantener la atención de la gente, porque pues ya luego cuando se retomó la presencialidad en sus labores, creo que fue un poco más difícil mantener muchos de los procesos. Bueno, en mi caso yo creo que también uno de los grandes retos fue la cuestión de la humanidad, pues, y de la cercanía. Yo creo que una de las cosas más bonitas de los clubes de lectura es que acá también se volvieron espacios pues como para la amistad, para unas relaciones muy bonitas entre la gente que asistía. Y eso en la virtualidad se pierde, ¿cierto? Pues muchas veces después de los clubes acá la gente se quedaba conversando afuera, iban y se tomaban alguna cosa, se reían y el espacio trascendía el solo hecho de leer un libro y conversarlo, y se volvía también un espacio pues para la cercanía. Y en la virtualidad eso obviamente no era posible, y yo siento que también es una barrera porque pues yo siempre he sentido que la literatura debería ser una excusa también para hacer amigos, para conversar, para pasar bueno, y no solamente un espacio para conversar alrededor del libro que nos leímos esta vez y ya. Entonces creo que eso fue un reto difícil, hacer que los participantes se adaptaran a esta nueva forma de habitar los clubes. ¿Tuvieron situaciones donde los participantes se sorprendieran por la temática a tratar? ¿Cómo les fue con eso? ¿Pasó o no pasó? Bueno, yo voy a contar una experiencia que no fue del año pasado, sino del antepasado, pero que creo que es como la que más recuerdo. Yo tenía un club de lectura que era con mujeres, mamás, la mayoría que traían a los niños al al taller de inglés, y entonces ellas se venían para acá a un club de lectura. Y bueno, recuerdo que hubo un mes que trabajamos la temática del erotismo, y bueno, eran mamás muy conservadoras muchas, y recuerdo que esa temática las sorprendió muchísimo, pero fue como una sorpresa que les gustó mucho. Y me acuerdo que habían temas, pues que mientras los trabajábamos ahí, ellas estaban completamente sorprendidas y eran como pues, ay, yo por qué nunca había hablado de eso, y les gustó un montón. O sea, eran mujeres que no leían mucho en la cotidianidad, y a esas sesiones se vinieron con todo a leerse los textos, y eso le preguntaban a uno por libros de erotismo, y eran como, ay, profe, ya me terminé este. Y creo que les gustó mucho. Creo que al principio la sorprendió porque siempre está el pudor de la sociedad como de mirar con tabú la sexualidad, pero luego uno descubre que es un tema que es común a todos y que a todos nos mueve y nos da curiosidad, y tenemos muchas historias alrededor de eso para contar. Y ellas, pues recuerdo que ese mes estuvieron súper atentas, súper contentas, y bueno, fue una sorpresa creo que muy grata para ellas y para mí. Bueno, yo quiero resaltar uno de los ejercicios del taller de escritura, que trabajamos historias desde la ventana. En medio del encierro en el que todos estábamos, propusimos que la gente se asomara por sus ventanas y escribieran diferentes cosas a partir de ellas. Uno de los ejercicios finales fue que cada participante le tomara una foto a lo que veía de su ventana. Ellos no sabían qué íbamos a hacer con eso, y ya luego cada uno tomó una foto, nos la envió, y lo que hicimos fue repartirle una ventana a cada persona. Entonces era narrar la ventana ajena, la ventana del otro, y fue muy sorprendente los ejercicios de escritura que salieron unos cuentos casi completos, casi que yo me decía como, yo creo que el sorprendido fui yo, ¿cierto? Por la calidad de algunos cuentos, que yo me decía, ¿qué tal si le hubiera puesto otra ventana a esta persona? No hubiera salido este cuento, hubiera salido otro, y siquiera salió este. Entonces pues fue la verdad una sorpresa grande para mí. Yo creo que uno es el que se sorprende más que todo, y también yo me sorprendía mucho también pues como ver de verdad pues como el interés que algunos participantes le ponen y cómo influye esto en sus procesos de escritura. Hubo un participante varios participantes ganaron algunos concursos del año pasado, uno de ellos con uno de esos ejercicios de la ventana. Entonces fue muy, muy grato y muy feliz pues por nosotros, pero sobre todo por él, porque es uno de los participantes que siempre estaba ahí en cada encuentro. Y bueno, entonces yo creo que también uno como tallerista se sorprende con la buena respuesta de estos participantes. Durante el programa nos han estado hablando de la parte humana, de un ejercicio que se hizo, fue sorprendente para algunas usuarias. También sorprendieron a Daniel con unos cuentos.
Pero hablemos de esa parte humana. ¿Creen que su relación con los participantes se hizo más cerca en la virtualidad o hubo un abismo en esos momentos? Bueno, pues eso es complejo, porque uno de primerazo, pues uno sí diría como que si hay una distancia ya que te pone la pantalla, ¿cierto? Que es la de no ver a la persona, no poder tocarla, no poder compartir un tintico, unas galletitas, ¿cierto? Entonces, pues en esa primera medida uno sí podría decir que se distanció un poco. Pero también fue muy bonito porque en los clubes había gente que a pesar de lo difícil que eran los encuentros virtuales, se mantuvo hasta el final. Y yo creo que con ellos se lograron afianzar vínculos muy bonitos, pues habían 3 o 4 participantes que estaban muy, muy, muy comprometidos siempre. O sea, los otros de pronto migraban, a veces sí, a veces no, uno lo entiende porque el contexto virtual es muy distinto. Pero con esas personas que siempre estaban ahí pendientes, yo creo que logramos afianzar vínculos muy bonitos y muy bacanos y en ese reinventarnos pues también conocimos otros lados de ellos y ellos de nosotros y pues al final también se crea un vínculo pues como un poquito más profundo, ¿cierto? La crisis también permite eso, acercarse a la gente. Bueno, y sucede algo muy interesante y es cuando uno trabaja por videollamada o los encuentros que hacíamos por WhatsApp, siempre son unos cuantos contados que participan activamente. Y uno a veces cuando hay unos silencios abismales, uno a veces se preocupa, pero ¿por qué no están hablando? Y ya luego él mismo de siempre responde. Y ya luego uno se pone a pensar cómo sucedía en la presencialidad y sucedía de una forma muy parecida. Son mesas donde están 10, 15, 20 personas y no son todos los que hablan. Hablan 2, 3, 4, pero los demás están callados, pero atentos, escribiendo, tomando apuntes. A veces en el proceso de un taller había algunos que no decían nada, pero luego en Facebook o en sus estados de WhatsApp compartían los poemas que habíamos trabajado o le escribían a uno por privado, vení, aconsejame con esto. Entonces uno en la red social le tiene mucho miedo a veces al silencio, pero en la presencialidad también hay silencio, ¿cierto? También hay algunos que están callados pero atentos. Entonces no se siente uno como en ese grito mudo. Pero bueno, y respecto a la pregunta pues de la cercanía, también sucede algo muy similar. En la presencialidad había algunos que llegaban más temprano y se ponían a preguntarle a uno cosas, consejos por los escritos, y bueno, y uno los aconsejaba. Y en WhatsApp también había compañeros, pues participantes que me escribían, hey, aconsejame con esto, hasta las 10 de la noche le escribían a uno, a las 11, y uno era como que, hey, no sé por qué me está escribiendo a esta hora, pero yo creo que es porque es un vínculo que se ha formado con ellos, allá de la relación tallerista-participante, es algo muy fraternal que se ha generado, y bueno, eso es lo lindo. Había un participante que nos llamaba una vez a la semana, se llama Sebastián Giorgi, que es un gran escritor y siempre nos llamaba a preguntar cómo estábamos, si estábamos escribiendo, y nos compartía sus textos. Entonces yo creo que se forma algo muy, muy interesante. Durante esa experiencia, ¿cuál fue la principal dificultad con la que se encontraron en la virtualidad? Por ejemplo, de pronto la plataforma de la videollamada era muy pesada para algunos participantes. Ejemplo, el internet. Logramos comunicar fue a través del internet. Y el internet pues abarca un montón de cosas, plataformas, agencias que están en pro de la comunicación. Bueno, sí, indudablemente a veces el internet de uno se ponía lento, entonces uno generaba una pregunta, comenzaba un diálogo álgido con alguno de los participantes hablando sobre alguna obra literaria, cuando ya luego uno va a escribir el mensaje y ya llega por allá todo tarde, entonces ya la conversación va en otro aspecto, ya están hablando de otra cosa. También me acuerdo en uno de los en vivos por Facebook que uno de los participantes no le entraba la conexión y era el que íbamos a entrevistar y todo. Entonces, bueno, siempre suceden dificultades técnicas que uno luego soluciona en la marcha o las personas a veces son benevolentes y bueno, y reciben con humor estas fallas técnicas. No todos los participantes podrían tener una buena capacidad de internet. Por eso, digamos que el taller de escritura yo lo daba por WhatsApp porque era el medio más, digamos, más global entre los participantes, porque algunos no tenían la capacidad de la videollamada.
ponía muy lento el internet cuando intentábamos por Meet, por Hangouts, pero bueno, pues por fortuna pues se sacó adelante, pero yo creo que todos anhelamos un poco esa presencialidad de nuevo y tomarnos el cafecito con la persona. Sin embargo, esta virtualidad nos va a marcar y yo creo que se seguirá necesitando hacer cosas virtuales porque creo que también fue una forma de llegarle a muchos públicos, ¿cierto? Por ejemplo, en los en vivos fue uno de los contenidos que generaba un alcance muy, muy grande y llegaba a muchas personas. En el caso de María Paula, incluso en el taller, en su club de lectura Cartografías Imaginadas, no sé cómo, pero llegó un mexicano. Entonces, bueno, son cosas que a veces pasan y que uno, digamos, que se centra en el encuentro presencial, pero el virtual también puede generar otras dinámicas muy interesantes. Sí, no, yo creo que pues dificultades técnicas uno tiene un montón. Cada rato empezaba uno a hablar con el micrófono apagado. Ya llevaba uno la inspiración de 2 minutos y todo el mundo era como, ¿qué está diciendo? También me pasó varias veces que la gente no apagaba el micrófono y se escuchaba, ya los llamaban y entonces empezaban a conversar en medio de la videollamada y no se daban cuenta que estaban con el micrófono prendido. Entonces eran como, sí, no, ¿qué más? No, muy bien. Y uno era como, bueno, pues está bien. Pero sí, pues creo que inclusive son historias charras que le quedan a uno y que a todos nos pasaron en medio de la virtualidad. Muchas veces también en los en vivos empezaba a pasar gente por detrás, el típico de los aguacates, mi perra está loca y empezaba a ladrar como si se le fuera a acabar la vida en medio de alguna grabación, de algún encuentro, pero bueno, yo creo que eso también hace parte de esos encuentros desde la casa, ¿cierto? Pues la casa es el espacio que uno habita todos los días y a eso está enfrentado uno cuando se trabaja desde la casa. No creo que sea como tampoco un problema, es una realidad. Sí, la virtualidad se apodera mucho de nuestra privacidad. Bueno, quisiéramos que nos recomienden esos imperdibles que sí o sí deben estar en sus vidas. Aplica para libros, series, blogs, youtubers, instagramers o páginas web. Bueno, yo soy muy mala como para tener cosas favoritas en la vida, ¿cierto? Entonces yo voy recomendando lo que voy viendo y leyendo en ese momento que me está gustando mucho porque es lo que tengo a la mano. Bueno, de series les voy a recomendar una que me estoy viendo que es brutal. Se llama El cuento de la criada. Es como una historia que sucede en un futuro distópico en el que la gente ha dejado de tener hijos, pues como por diferentes razones, y crean pues como un grupo de fanáticos religiosos, se toma los Estados Unidos y crea un nuevo país y basados pues como en un montón de preceptos religiosos que ellos tienen, y es una sociedad supremamente retorcida en la que las mujeres pues no tienen ninguna clase de valor, a las criadas las violan una vez al mes para que queden en embarazo porque necesitan bebés para ese país. Pues es un futuro muy, muy terrible. Pero a mí por lo menos me ha puesto a pensar mucho sobre el papel que ha tenido la mujer en la sociedad y el que tal vez tenga si uno se descuida, ¿cierto? Para hacer esa serie tomaron un montón de fundamentos que realmente sí están en muchas religiones, y es la realidad que muchas veces tuvieron que vivir las mujeres en ese tiempo, y uno como que a veces está tentado a no cuestionársela. Uno dice, esas mujeres nacieron en ese contexto, en ese espacio, pues probablemente no se sentían mal, pero cuando se ve esa realidad representada desde el símbolo, desde la ficción, uno entiende que obvio se tuvieron que haber sentido mal, porque es que pues, pucha, son cosas muy tesas y de verdad me pone a pensar mucho en el presente, en el pasado, y bueno, la recomiendo mucho. Y de lectura les voy a recomendar el libro que me estoy leyendo en este momento, que de hecho fue una recomendación de un amigo. Eso es muy bonito cuando uno recomienda libros, porque es también compartir un poquito de lo que uno es. Y él, me acuerdo que todos en la universidad yo creo que le teníamos mucho miedo a Proust. Es de los autores que están por allá metidos en un pedestal que uno dice, bueno, no me lo leo ni por el berraco. Y entonces yo nunca como que me había querido acercar pues como una serie de libros que él tiene que se llama En busca del tiempo perdido, pero un amigo se los empezó a leer y me dijo que era una cosa preciosa, que tenía que acercarme a él, y me lo estoy leyendo y ha sido una experiencia que me tiene embobada la manera con la que ese tipo es capaz de hablar de cualquier cosa. Les voy a leer un pedazo para que entiendan la forma en la que se gasta o invierte las palabras para hablar de las cosas más chiquitas de la vida y te las vuelve mágicas. Aquí está hablando de espárragos.
Entonces dice así: pero ante lo que me quedaba robado era ante los espárragos, jaspeados de ultramar y rosa, y cuya espiga, con pequeñas pinceladas de malva y azul, se degradaba insensiblemente hasta la base, pese a estar aún sucia con la tierra de la planta, mediante irisaciones que no eran de este mundo. Me parecía que aquellos matices celestes traicionaban a las deliciosas criaturas que se habían divertido metamorfoseándose en verduras y que, mediante el disfraz de su carne comestible y prieta, dejaban columbrar en aquellos colores nacientes de aurora, aquellos esbozos de arcoíris, aquella extinción de noches azules, la esencia preciosa que aún reconocía cuando, tras haberlos cenado, pasaban toda la noche jugando en sus farsas poéticas y groseras como en un cuento de hadas shakespeariano, a convertir mi orinal en un jarrón de perfume. O sea, miren este derroche de palabras para hablarte de una verdura. Es una cosa loquísima. Entonces, pues la verdad creo que es un libro que uno se tiene que leer alguna vez en la vida si quiere entender el sentido de la memoria, del pasado, de los recuerdos que se van. Hombre, hay que leer a Proust. Bueno, pues yo el año pasado me acerqué mucho a la obra de Ray Bradbury, me leí, de hecho recomendé para la biblioteca, hice un video recomendando 3 libros de él, Crónicas Marcianas, El Hombre Ilustrado y Fahrenheit 451. Este último, Fahrenheit, pues también nos muestra pues como un futuro en el que los bomberos, en lugar de apagar incendios, los provocan para quemar libros, ¿cierto? Porque los libros está prohibido. Bueno, incluso Ray Bradbury cuenta que él escribió este libro más pensando también en ese miedo que él tiene, o que él tenía de que las personas por voluntad propia dejaran de visitar las bibliotecas, ¿cierto? O sea, que ese es el miedo más grande que él tenía. Pero bueno, en esta sociedad que él se inventa, los bomberos queman los libros, y la gente todo el tiempo está detrás de una pantalla, mirando esa pantalla, viendo programas de concursos. Entonces, bueno, es algo que nos muestra y que nos hace pensar en nosotros mismos. Él lo escribió en los años 50, pero es algo que está muy vigente. Y bueno, en cuanto a series de televisión, bueno, una de las que más me gusta a mí es Breaking Bad, pero también hay otra que me gusta mucho y que se acerca mucho a la literatura, que es Penny Dreadful. Es una especie de serie con una ficción de terror oscura, pero también con mucho erotismo, y que mezcla varios personajes de la literatura. Aparece Víctor Frankenstein con su criatura, también aparecen los vampiros, Drácula, las brujas, también aparece Dorian Gray, ¿cierto? Él mezcla como todos esos personajes de la novela gótica del siglo XIX pues, esta serie, y los mezcla de una forma muy, muy sutil, y bueno, se las recomendaría ver, que además tiene como 3 o 4 temporadas apenas. Agradecemos a María Paula y a Daniel por compartirnos con nosotros su experiencia, conocimiento y aprendizaje después de un año que nos dejó mucho para recordar y mejorar. Revistas, cómics, novelas o ensayos, no importa el tipo de lectura o formato que elijas, ya que es una experiencia individual que cambia de acuerdo con todos los gustos personales. Lo importante es hacerlo un hábito y disfrutar de la información o de esas historias que te apasionan. Frecuencias Digitales es un espacio donde compartimos conocimientos, así que conéctate, aprende y enseña a los demás sobre lo que más te gusta. Hacemos parte del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín.